¿Qué clase de personas reciben la gracia de Dios y reciben la salvación de Dios? ¿Es por sus propios esfuerzos o por su nacimiento? Ninguno de los dos. Es porque los elegidos de Dios son quienes reciben la gracia de Dios. La llamada elección es la promesa de Dios. La promesa es ganar a nuestro Dios. Aquellos que reciben la promesa de Dios, de ser salvados, son los que reciben la gracia. Entonces, ¿cuándo hizo la promesa el Padre Celestial? Como dice la Biblia, los nacidos de la promesa son los descendientes de Abraham. La promesa aquí se refiere a, antes de que naciéramos, lo que Dios ya había determinado. Tales personas son las que reciben la gracia de Dios. Incluso en el antiguo Israel, el apóstol Pablo dijo, Pablo mismo dio testimonio. Los antiguos israelitas, aunque eran muy numerosos, pero Pablo sentía un gran dolor por ellos. ¿Por qué razón? Sentía dolor por el antiguo Israel, por los compatriotas de Pablo, porque a pesar de que ellos eran descendientes de Abraham, descendientes de Isaac y Jacob, pero Dios, de entre muchísima gente, Dios los rechazó. El Padre Celestial rechazó a muchos, por lo que Pablo se entristeció profundamente. En cuanto a la ley de Dios, ellos eran los más familiarizados con ella. Y además, tenían la gloria, los pactos, la ley, el servicio del templo, las promesas de Dios, todo esto lo recibieron, e incluso el mismo Jesucristo era uno de sus compatriotas. Incluso el Señor Jesucristo provino de los judíos. Y sus antepasados recibieron la promesa de Dios, la promesa de que a través de Jesucristo todas las naciones serían bendecidas. Esta promesa es la que los judíos recibieron de Dios, el Cristo prometido por Dios. Pero lamentablemente, aquellos que debían recibir la promesa de Dios, los judíos, es decir, el Salvador, que provino de los judíos. El Salvador es Jesucristo, él provino de los judíos, siendo descendiente de David, pero lamentablemente, aunque el Redentor provino de entre ellos, sin embargo, ellos no recibieron la misericordia y la gracia de Dios. ¿A qué se debe esto? ¿Acaso la promesa de Dios de salvar a las personas ha fallado? ¿Acaso la promesa de Dios de tener misericordia y mostrar gracia a las personas ha fallado? No, no ha fallado. Porque la promesa de Dios de salvar y dar gracia a las personas es para los elegidos de Dios, quienes la reciben, es decir, los elegidos, por Jehová Dios, en Jesucristo, como dice la Biblia. Aunque todos los israelitas son llamados descendientes de Abraham, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero no todos ellos son hijos de Abraham. Entonces, hermanos y hermanas, ¿acaso los israelitas no son descendientes de Abraham? Sí, todos ellos son descendientes de Abraham, pero el Padre lo dijo así, tal como dice la Biblia. Porque a través de Isaac será llamada tu descendencia. Abraham originalmente tenía a su hijo mayor, Ismael, pero de Ismael Dios dijo que el pacto de Dios se establecería con Isaac. Abraham, a lo largo de su vida, tuvo 8 hijos. El primer hijo fue Ismael. El segundo hijo fue Isaac, y más tarde, Abraham, después de la muerte de Sara, se casó con otra esposa, llamada Cetura. Cetura le dio a Abraham otros 6 hijos. En toda la vida de Abraham, tuvo un total de 8 hijos, pero solo a un hijo se le consideraría descendencia de Abraham, y ese es Isaac, como dice la Biblia. A través de Isaac será llamada tu descendencia. De este modo, aunque los descendientes de Abraham sean como la arena del mar, los que finalmente se salven no serán muchos. Solo los nacidos de la promesa y la elección de Dios podrán ser salvos. Como dice aquí, Dios le dijo así a Abraham:
por este tiempo el año que viene. Volveré a ti. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mi pacto. Al hijo que te dé Sara le pondrás por nombre Isaac, porque mi pacto lo estableceré con Isaac. Isaac es el hijo que tu esposa Sara te dará el año que viene. Es decir, Dios establecerá su pacto con Isaac. Pero en ese momento Isaac ni siquiera había nacido. Es más, la madre de Isaac, Sara, ni siquiera estaba embarazada de Isaac, y Dios ya había prometido que Abraham tendría un hijo llamado Isaac. Solo a este hijo se le llamaría hijo de Abraham. Los otros 7 hijos no eran considerados hijos de Abraham. Esto es realmente maravilloso. Hoy en día ocurre lo mismo. Hoy en día, aunque los judíos son muy numerosos, y todos ellos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, solo aquellos a quienes Dios ha elegido se salvarán. Esta situación es como cuando Isaac, el hijo de Abraham, su esposa Rebeca quedó embarazada. Rebeca esperaba mellizos, a Esaú y Jacob. Pero estos 2 hijos nacieron el mismo día, y fueron concebidos al mismo tiempo. Los mellizos peleaban dentro del vientre materno. Así que Rebeca consultó a Dios, y Dios le dijo: el mayor servirá al menor. Es decir, antes de que estos 2 hijos siquiera nacieran, Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor. Lo que significa que Dios ya había determinado que el mayor, Esaú, en el futuro tendría que servir a Jacob. Eso es lo que significa. Efectivamente, después Dios dijo: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Hermanos y hermanas, ¿lo ven? Con estos 2 gemelos, cuando aún no habían nacido, y sin saber todavía quién era bueno y quién malo, sin saber nada, ni cómo serían físicamente, Dios ya había determinado que elegiría al menor, y que al mayor Dios lo descartaría, lo dejaría de lado. Incluso Dios, muchos años después, Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, haciendo que los montes de Esaú quedaran desolados. Esto es lo que Dios dijo. Esto significa que el tipo de honor o gloria que una persona recibe, o si esa persona es destruida y destinada a la perdición, no depende de sí misma. No está en sus manos. Los hermanos y hermanas dirán: entonces, hermano Heber, somos salvos al creer en Jesucristo. ¿Cómo puedes decir que no depende de nosotros? Si yo quiero creer, creo. Si no quiero creer, no creo. Nosotros, como hijos, porque creímos en Jesús, recibimos la misericordia de Dios. Es porque anhelamos recibir la gracia del Señor Cristo. Es nuestra propia elección. Nosotros mismos elegimos creer en el Señor. Así que nosotros mismos podemos decidir creer en el Señor, para recibir la gracia y obtener la salvación. Aunque estas palabras hacen que parezca nuestra propia elección, pero el hermano Heber les dice de verdad: en apariencia somos nosotros quienes elegimos creer en el Señor, pero en realidad no proviene de nosotros. Es Dios quien creó nuestro corazón. El Padre Celestial formó nuestro corazón para que creyéramos en el Señor Jesucristo. Es el Padre Celestial quien decidió elegirnos para que fuéramos salvos, y por eso nos dio un corazón para creer en el Señor, un corazón para amar al Señor Jesucristo, y por eso somos salvos. Porque el corazón humano no se crea a sí mismo. La fe, el corazón para creer en Jesucristo, este corazón de fe, también es dado por Dios. Esto es como el faraón. El Padre Celestial, a través de Moisés, envió 10 plagas para golpear a Egipto, cada una más grave que la anterior. Muchas veces el faraón quiso dejarlos ir. Muchas veces estuvo a punto de dejar ir a los israelitas para que salieran de Egipto. Pero cada vez que el faraón quería dejarlos ir, Dios endurecía el corazón del faraón. Endureciendo su corazón a propósito. El propósito de endurecer su corazón era que Dios quería hacer milagros aún mayores para golpear a Egipto. Entonces, ¿fue el faraón mismo quien endureció su corazón? No. No fue algo que el faraón pudiera decidir. Dios quería destruir al faraón. Por eso endureció el corazón del faraón. Y así mató a todos los primogénitos de Egipto. Esto significa que, si no es una persona elegida por Dios, Dios endurece su corazón.
Incluso esa persona, si no es elegida por Dios, ya ha venido. De entre nosotros, alguien aprendió la verdad. Él anhelaba ser bautizado, y también anhelaba ser salvo. Pero cuando llegó el momento, Dios endureció su corazón, haciendo que simplemente no creyera en el Señor. ¿Cuál es la razón? Porque si esta persona no es alguien a quien Dios haya escrito su nombre en el libro de la vida, o en el libro de la vida del Cordero, el Padre Jehová lo dejará ciego, endurecido de corazón y sordo. Así que, aunque originalmente debía ser bautizado muy pronto, y recibir la gracia muy pronto, pero Dios endurece su corazón, para que no la reciba. Esto es para hacernos entender que la elección del hombre no proviene de sí mismo, sino de Dios. Incluso en la Biblia, vemos que el Señor Jesucristo, en teoría, el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, para salvar a la humanidad. Esta frase es una verdad incuestionable, y es correcta. Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba de la verdad y de los misterios del reino de los cielos, el Señor usaba directamente parábolas, para no permitirles, para que la gente del mundo no entendiera. El Señor usaba parábolas, para hablarle al mundo, y después de hablar, no daba explicaciones, solo cuando los discípulos estaban a su lado. Él en privado se lo explicaba en secreto a los discípulos. Entonces el Señor dijo: los misterios del reino de los cielos, solo se les permite saber a ustedes, pero a ellos no. Entonces el Señor dijo también: por eso, presten atención a la parábola del sembrador. Entendemos que la parábola del sembrador es para que la gente crea en el Señor Jesucristo, y obtenga, al igual que Cristo el Señor, una incomparablemente gloriosa vida celestial. Pero el Señor usó deliberadamente parábolas, para que muchísima gente no pudiera entender. Al no entender, no creerían en el Señor. ¿Por qué razón es esto? Porque el Señor no quiere que aquellos a quienes Dios no ha elegido, el Señor no quiere que se salven, ni que lo entiendan. Ante esto, ¿qué podemos decir? Esto significa que solo aquellos de quienes Dios tiene misericordia reciben la gracia. Esto es como dentro del cristianismo, donde hay muchas personas que tal vez llevan en el cristianismo 40 o incluso 50 años, y han desgastado sus Biblias de tanto leerlas, un volumen tras otro. Incluso han desgastado 4 o 5 Biblias. Pero si Dios no lo elige, aunque lea tanto la Biblia, se irá con las manos vacías. Porque Dios no los elige. Ellos solo saben leer la Biblia, pero no entienden cómo amar al Señor con toda su vida. Se familiarizan con la Biblia, una historia tras otra, y las dominan, las memorizan todas, y conocen bien muchos relatos, pero no ha nacido en ellos un corazón que crea y ame al Señor, y esté dispuesto a dar la vida por Él. Por lo tanto, no pueden salvarse. Por eso decimos que la salvación del hombre, no por nosotros mismos, ni tampoco por nuestros padres, sino únicamente por la misericordia de Dios. Aquellos de quienes el Padre Celestial tiene misericordia, son los que pueden dedicar toda su vida al Señor. Si el Padre Celestial no tiene misericordia de alguien, por más que le digamos, se lo digamos como se lo digamos, Él seguirá diciendo: quiero amar a este mundo, no estoy dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. No puedo dejar a mi hijo, no puedo dejar a mi hija, no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar esto, ni tampoco aquello. Al final, Él no obtendrá la gracia, porque Dios no tuvo misericordia de él. Pero nosotros, este grupo de personas que han recibido la misericordia de Dios, estamos muy dispuestos a abandonarlo todo para seguir al Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.